Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. I had a good life, yes. I think we all are scared of the day when it's finished, when you die. But life is about death as well. You have to learn to accept it for what it is. Saludos a todos y todas. Yo me llamo Luis Fernando Restrepo. ¡Qué grande Sven-Göran Eriksson! ¡Qué grande! Todos sonreímos, o al menos eso me pasa a mí, cuando escucho al gran entrenador sueco que nos dejó, pero queda para siempre su legado como técnico y, lo más importante, su ejemplo de vida. Eriksson falleció el 26 de agosto de 2024, después de que en enero de ese mismo año anunciara que tenía un cáncer terminal. El entrenador sueco lo hizo público porque, de algún modo, quería, sonriendo, escúchese bien, sonriendo, despedirse de todos. Efectivamente, Luis Fernando, así es. Hola Álvaro, él es Álvaro Romeo, nuestro especialista en perfiles de técnicos alrededor del mundo. Este es un comienzo de programa muy bonito para rendirle homenaje a este gran entrenador, pero no deja de ser un programa difícil, un espacio muy difícil, porque también es un programa que está lleno de emoción, de cúmulos de emoción. Y cuando uno escucha a Sven-Göran Eriksson, también se lleva la impresión de que está escuchando a una buena persona, y falleció en el verano de 2024. Y hemos escuchado la voz del entrenador en el tráiler del documental de Amazon, que Amazon Prime grabó con él en los últimos meses de su vida. Ahí, a buen seguro, se recogen todos los grandes y emocionantes momentos. Momentos es una palabra que vamos a repetir mucho en este programa, del entrenador sueco, porque lo fueron. Sven-Göran Eriksson anunció su enfermedad en enero de 2024 y todo el mundo se volcó con él. Es el fútbol como vehículo de grandes y cosas bonitas, de emociones. Por eso yo creo que todos estamos alrededor de este deporte. Y tanto que se volcó el mundo del fútbol con él, que lo llevaron a cumplir sueños en este año de homenajes y de despedidas. Entrenó y triunfó en muchos equipos, pero nunca pudo entrenar al Liverpool. Pero no se fue sin hacerlo, ¿no? No se fue sin hacerlo, porque al final, el 23 de marzo de 2024, meses después de anunciar que padecía un cáncer pancreático, entrenó al Liverpool. No fue a nivel competitivo, evidentemente, pero sí, por lo menos, se pudo sentar en el banquillo de Anfield, auspiciado, por cierto, y acompañado por Jürgen Klopp, en un partido de leyendas del Liverpool contra leyendas del Ajax. Su sueño se hizo realidad, por lo tanto. La declaración suya textual dice así: cuando me preguntaron si estaba interesado en entrenar al Liverpool, pensé que era una broma. Obviamente, dije que sí, y el hecho de que fuera un partido benéfico lo hace aún mejor. Estoy muy agradecido al Liverpool por esta oportunidad. Cierro comillas. Eso dijo Sven-Göran Eriksson después de una tarde muy especial para él, sentándose en el mítico banquillo de Anfield para haber cumplido su sueño. Y así sonó Anfield. Increíble. ¿Cómo poder hacer realidad ese sueño de Sven-Göran Eriksson, quien siempre soñó estar ahí en ese banquillo por su padre, quien era hincha a morir de Liverpool? Pero Sven también recibió el cariño de los aficionados de la Lazio, por ejemplo, club al que este entrenador llevó a ser el mejor equipo de Italia a final de los años 90, con una Serie A, una Copa de Italia y 2 Supercopas, no es poco. No es poco, no es moco de pavo. O sea, ganar la liga con la Lazio fue uno de los momentos más brillantes de su carrera. Por aquel entonces tenemos que recordar que Italia era un país con una liga súper competitiva, seguramente la más competitiva del mundo por aquel entonces,
arrebatarle una liga a la Juventus, al Inter o al Milán era un éxito rotundo, de un tremendo relieve. Y en esa Lazio dispuso de un elenco de futbolistas excepcional, aparte de los hispanohablantes, Simeone, Marcelo Salas, Verón, Matías Almeida. También contaba con jugadores que rápidamente todos sabemos ubicar perfectamente en la historia del fútbol, como Nesta o Nedved, por ejemplo. Y todos sus títulos, no solo los que consiguió con la Lazio, le hicieron ser reconocido como uno de los mejores entrenadores del mundo en ese momento. Y así sonó su última visita a la afición de la Lazio. Grazie mille per tutto. È bellissimo vedere tanta gente. Voi siete forte. E mi ricordo di anni molto belli per me, soprattutto. Mi sono trovato benissimo e mai ho avuto una squadra così forte, mai ho vinto così tanti titoli in pochi anni. Ahí podemos ver una de las grandes virtudes, creo yo, de Sven-Göran Eriksson también. Al final, comunicar es parte del fútbol y Sven-Göran Eriksson era políglota, Luis Fernando. Y yo sé además que tú conoces la faceta hispana, vamos a decirlo así, del técnico sueco, ¿verdad? Sí, claro, a mí me tocó en el Mundial del año 2002, cuando trabajaba con la BBC, estar inmiscuido en una zona mixta repleta de periodistas de todo el mundo. Y pasa Sven-Göran Eriksson con su sonrisa habitual. Yo le lanzo una pregunta en español y se para al frente mío y me da una entrevista casi de 3 minutos en una zona mixta, que si lo calculamos es un tiempo exagerado, y toda en español. Toda en español. El jefe de prensa de la selección de Inglaterra se volvió loco, los otros periodistas no sabían qué hacer, pero sonriendo me daba esa declaración a mí, lo cual pues cayó muy bien dentro de el servicio al cual yo pertenecía. Por eso este programa es un viaje sonoro, un programa de sonidos, de conmemoraciones, de máximo respeto de todos los clubes. La Sampdoria, club en el que también dirigió el técnico sueco, también tuvo un emocionante momento para decirle adiós. Igualmente, la selección de Inglaterra, hasta el punto que David Beckham pues fue al funeral a Suecia. Un David Beckham que encontró en Sven-Göran Eriksson prácticamente a su padre, a su refugio, a su oasis, porque Beckham, cuando fue dirigido por él, pasaba por uno de los peores momentos ante la afición inglesa. Un hombre que fue rechazado luego de lo que sucedió en el Mundial del 98 con él. Pero Eriksson lo acogió. No podemos olvidar lo que vivió él en la Roma, en Fiorentina, en Benfica, en el Gothenburg. Ahí en su país nació la leyenda de Sven-Göran Eriksson como entrenador con el título de la Copa de la UEFA en 1982. Cuando presenté la idea de jugar con un 4-4-2 en vez de jugar con un líbero y con marcadores, fue una idea fácil de introducir en Suecia, porque la mayor parte del fútbol inglés ya jugaba con 4 atrás. Era algo nuevo en Suecia, no así en Inglaterra. El Gothenburg era un equipo joven y cuando me hice cargo de él, creo que en el 79, Bob Horton y Roy Hodgson ya estaban en Suecia y lo hicieron muy bien con el sistema del 4-4-2. No fue muy difícil y además en Gothenburg dispuse de un equipo joven y con hambre. Estuve en el Gothenburg 3 años y medio y más o menos hicimos lo mismo en todas las sesiones de entrenamiento. Lo que entrenábamos era cómo jugar. Al principio, yo caminaba con los jugadores y les decía, tú aquí, tú te pones allí, etc. Compramos algunos jugadores. Yo pensaba que tendríamos cierto éxito en Europa, pero no podíamos ni soñar que ganaríamos la Copa de la UEFA, como hicimos en 1982. Fue una gran sorpresa y para muchos de los jugadores fue como empezar una nueva vida. Muchos se convirtieron en profesionales y yo tuve la oportunidad de dejar Suecia y de convertirme en un entrenador profesional fuera. Este fragmento forma parte de la extensa entrevista que Sven-Göran Eriksson concedió a The Coach's Voice hace 4 años. En ella repasa momentos con todos sus equipos. A ver,
Me ha parecido súper interesante esta intervención de Eriksson porque habla de cómo eran aquellos tiempos. Él consiguió introducir una formación nueva, empezó a jugar sin líbero, trayendo conceptos a Suecia que no se habían visto antes, y creo que tiene mucho mérito porque en el pasado importar tendencias foráneas era un proceso muy lento, ¿verdad? No es como ahora que uno puede tener acceso a lo que pasa en cualquier parte del globo en un momento. Antes eso tardaba, y Eriksson tuvo una óptica internacional, un carácter abierto también, que le hizo, pues bueno, entender que en otros países se hacían cosas que podían cambiar o transformar el panorama futbolístico del país en el que entrenaba en ese momento, que era Suecia. Y bueno, su óptica al final, pues trascendió las fronteras de Suecia, y su trabajo también, porque esto es lo mejor. O sea, él importó lo que había visto fuera a Suecia, y la manera en que puso en práctica eso que había importado le permitió conseguir un pasaporte, de manera metafórica, evidentemente, para poder entrenar fuera de Suecia. Sus éxitos en Suecia le hicieron o le catapultaron a ser entrenador en el resto de Europa. Y no solamente en clubes, sino también en selecciones. Entrenó durante 41 años, pero llegó a ser el primer técnico no británico de la selección inglesa. Esto es mucho decir. Cuando eso se creía que era un hito, pues Sven-Goran Eriksson llegó allí y dirigió esta selección. Pero aparte de eso, también hay una gran lista de clubes y de selecciones que denotan esa calidad internacional, global, un ciudadano universal de Sven-Goran Eriksson. Sí, desde luego, es una persona tremendamente cosmopolita, un trotamundos con ganas de vivir. Yo creo que eso también le define en su vida privada, en su vida laboral. Una persona que se ha integrado, y tanto tiempo en banquillos de primerísimo nivel, Inglaterra, la Lazio, todos los clubes italianos donde estuvo, etcétera, etcétera, pues le dieron la oportunidad después de ser el seleccionador de México, por ejemplo, o de Costa de Marfil, o de la selección de Filipinas. Y también entrenó en China a 3 clubes: el Guangzhou RF, el Shanghai SIPG y el Shenzhen FC. Recorrió el mundo por el fútbol y dejó, como decíamos al principio, también un legado como entrenador. Sí, ese legado se ve en que muchos de ellos a quien Eriksson dirigió ahora son reputados y exitosos entrenadores o empresarios de fútbol o comentaristas de televisión, pero con concepto. Es decir, que en todos ellos dejó su semilla como entrenador. Sven, en la entrevista con The Coach's Voice, habló de la, entre comillas, siguiente generación, refiriéndose precisamente a ellos, y esto es lo que cuenta. When you have players, you can see that they're tactically very good, some of the players. Cuando tienes jugadores, puedes ver que algunos son tácticamente muy buenos. Y podemos tomar a uno de los buenos que tuve, como Frank Lampard, o a Steven Gerrard, que ahí sigue, entrenando. En Italia tuve 3 años a Ancelotti en la Roma. Le hice capitán, y puedes entender que era un buen tipo, serio, profesional, siempre interesado en lo que hacíamos, preguntándome por qué hacíamos las cosas en el entrenamiento, qué haríamos al día siguiente y cosas por el estilo. Podías entender que Ancelotti iba a ser entrenador, y se convirtió en un gran entrenador, al igual que Mancini. Creo que Mancini ya era entrenador incluso cuando era futbolista. Entrenaba en el campo, decía a los jugadores lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Diego Simeone, otro que tácticamente era extremadamente bueno. Y a veces me sorprenden otros jugadores que se hicieron entrenadores famosos. Tuve a Sergio Conceição en la Lazio y se convirtió en un gran técnico en el Porto. Si me hubieses preguntado cuando era jugador, habría dicho que no había opción alguna de que Conceição acabase siendo entrenador. No chance, I would say. Bueno, el elenco de futbolistas que mencionas es espectacular, futbolistas que luego se convirtieron en entrenadores, ¿no? Porque Ancelotti, por ejemplo, o el propio Diego Pablo Simeone son entrenadores de máximo nivel que pasaron por las manos de Sven-Goran Eriksson, y muchos más que mencionan en esta entrevista, como hemos escuchado: Lampard, Gerrard, Roberto Mancini, Conceição. A ver, estamos hablando de entrenadores que han ganado prácticamente todas las ligas. O sea, Ancelotti ha ganado en Alemania, ha ganado en Inglaterra, ha ganado en Italia, ha ganado en Francia, ha ganado en España. Simeone, Mancini ganó una Premier League también.
Y me interesa mucho que a veces la percepción que puede tener un entrenador sobre el futuro que va a tener una persona, como el caso de Sergio Conceição, no termina por cristalizarse, ¿no? Sergio Conceição no sé cómo sería como jugador, pero por lo que se entiende, tampoco era un futbolista que tácticamente era tan bueno, tan inteligente o tan interesado en ello, que uno dijese, este va a ser entrenador seguro, pero bueno, ya ves que las carreras al final tienen sus curvas y al final Conceição ha terminado siendo un gran entrenador y seguro que le debe mucho de ello a un hombre como Sven-Göran Eriksson. Claro, es lo que les deja a ellos en el pensamiento, pero a mí lo que me produce aún más sorpresa es cómo él los detectó, a todos ellos, cómo se refiere a Ancelotti cuando lo tuvo en la Roma. Me parece que era un hombre que veía más allá del jugador que pateaba el balón, sino empezaba a escudriñar en las personalidades de ellos y los empezaba a detectar como técnico. Me parece que estamos recordando a uno de los grandes hombres de el mundo del fútbol acá en Europa, Álvaro. Sí, e imagino, Luis Fernando, que un entrenador también, en cuanto vea a un futbolista que pueda absorber todos esos conceptos, se los transmitirá en mayor abundancia al jugador. Si tienes un jugador así tan permeable a cualquier instrucción, tan inteligente, al que no tienes que decirle las cosas dos veces porque a la primera lo pilla todo, pues imagino que el entrenador dirá, ¡guau! ¡Qué gozada!, ¿no? Que yo pueda transmitir este mensaje y que este futbolista lo pueda hacer también. E imagino que todos estos hombres que hemos mencionado pues tendrían que ser una gozada, ¿no? Entrenar con ellos y tenerles ahí. Incluso el propio Simone Inzaghi, que también pasó por las manos de Eriksson y ahora mismo tiene o es el entrenador de uno de los equipos más potentes de Europa como el Inter de Milán. Sin duda, sin duda. Es que para un buen emisor, un buen receptor, y por eso esperamos que a todos los que están también al otro lado de sus aparatos como receptores estén disfrutando este podcast de táctica y sistemas en el cual queremos recordar a uno de los grandes y recordar también el legado táctico que dejó Sven-Göran Eriksson, como lo vamos a desarrollar en la siguiente parte de este programa. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Luis Fernando, y únicamente déjame decir que ha sido un placer recordar a Sven-Göran Eriksson, un entrenador que nunca olvidaremos, de eso no hay duda. Y que tenemos esta entrevista en la página de YouTube que tenemos nosotros colgada, ¿cierto, Álvaro? Efectivamente, ahí está, es una entrevista larga, muy interesante y con un montón de detalles y anécdotas que merece la pena recordar. Ahí queda, pues, en nuestro canal de YouTube, esta entrevista que no tiene pierde, una entrevista para disfrutar y conocer más a este entrenador, al que muchos llaman el gran Sven-Göran Eriksson. 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, la storica Coppa delle Coppe a Birmingham e poi l'emozionante Supercoppa europea a Monte Carlo. A più di tutto, lo scudetto e la stagione 99-2000. Salutiamolo, il nostro mister Sven-Göran. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Bueno, ya hemos pasado esta primera parte conociendo el perfil de el gran Sven-Göran Eriksson, pero ya nos vamos a la parte táctica. Nos vamos a centrar en el análisis de este entrenador sueco. Y para eso tenemos, como siempre, alrededor de nuestra pizarra, que ya está en el centro, con las fichas, con los reflectores, esa pizarra rectangular con las fichas blancas y naranjas que tenemos siempre. Tenemos allí a Marco López, él es entrenador UEFA Pro y consultor, Benigno Hernández, entrenador UEFA Pro y profesor de MVP, y a Héctor García, el editor general de Coach's Voice en español. Vamos a hablar de 2 equipos que dirigió Sven-Göran Eriksson.
Dos equipos muy diferentes en el contexto competitivo, ya que uno es un club con una forma de jugar bastante particular y otra una selección que estaba en el centro del mundo por la calidad de sus jugadores, pero también por la turbulencia al interior de la escuadra. Vamos primero al club, a la Lazio. Marcos, ¿qué podemos contar de Sven, su estilo y ese equipo, el que él convirtió como el mejor de Italia, como hemos dicho en nuestra primera parte en el programa? Sí, sin duda, la Lazio es el buque insignia, lo que representa más fielmente no solo el modelo de juego de Sven-Göran Eriksson, sino también la culminación de un proyecto futbolístico, de una idea futbolística que nace para mí, del Benfica de la etapa del 89 al 92, y te diré por qué. En ese periplo de 3 años donde gana una liga portuguesa y juega una final de Copa de Europa contra el Milan de Sacchi, donde pierde solamente 1-0 en el Prater, creo que ese equipo, ese 4-4-2 o 4-2-3-1 con ataques verticales en transición es el que inspira. Por ejemplo, aquí en España, Benito Floro con el Albacete o Víctor Fernández, campeón de la Recopa del 95 con el Zaragoza, o incluso Juan Malillo con aquel ascenso meteórico con el Salamanca a Primera División, que luego le ha convertido con el paso de los años en uno de los grandes gurús del fútbol mundial, nada menos. ¿Pero él contaba con las fichas o reconvirtió los jugadores para precisamente llevar esa filosofía a este equipo y hacerlo tan importante? Sí, Sven-Göran Eriksson reconoce realmente que en la Lazio pudo construir un equipo a su imagen y semejanza, y para ello pudo contar efectivamente en este proyecto con grandes jugadores y con grandes fichajes. Él, para llevar a cabo este plan de juego de 4-4-2, 4-2-3-1 con ataques verticales en transición, necesitaba principalmente 3 generadores de juego, 3 playmakers que él llama, que ahora, hoy en día, llamamos lanzadores de transiciones. Uno era, sin duda, Sinisa Mihajlovic, central zurdo al que él reconvirtió a esa posición, porque él antes jugaba de extremo izquierdo o segundo delantero. También la Brujita Verón o Matías Almeida en el centro del campo. También jugadores con exquisita calidad técnica y con muy buen desplazamiento y visión de juego para pase filtrado o diagonal. Y hace referencia también a la gran importancia que tuvo en esta Lazio de Roberto Mancini como segundo delantero, que era también capaz de bajar a recibir a zona de elaboración para distribuir juego y conectar sobre todo a la espalda de la línea defensiva rival en esos ataques agresivos al espacio con los jugadores muy rápidos que tenía. Héctor, ¿se puede decir entonces que Eriksson fue un hombre que transportó este sistema, esta forma de juego a Italia, o le tocó acondicionarse él a lo que tenía en Italia para poder sobresalir? Hola Luis Fer, gracias por estar en este Hola. programa, primero de todo. A ver, como comentaba Marcos, ¿no? Él tiene sistema base, él tenía sistema base 4-4-2 y sí movía piezas, sí cambiaba roles de jugadores, pero no sé si estáis de acuerdo, Marcos, Beni, para adaptarlo a ese sistema, ese 4-4-2. Hay una clase de Coaches Boys en nuestro canal de YouTube, además es una clase que refleja perfectamente ese vídeo de la Lazio 1999-2000, en el que Sven explica ese sistema de juego y los jugadores, lo que comentaba Marcos. A mí me llama mucho la atención de ese 4-4-2, perdona, la utilización de los centrales. Comentaba Marcos, Mihajlovic y Nesta, dos jugadores con muy buen pie, muy buena salida de balón, pero fuertes en el juego aéreo, fuertes en la presión, en las salidas sobre los delanteros. Luego dos laterales muy de estilo italiano y luego el medio del campo. Ahí junto es curioso porque, bueno, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Sven-Göran Eriksson, Simeone, Verón colgaron en sus redes una foto con él y los dos le daban gracias. Gracias por lo que aprendieron con el entrenador, ese juego medio campo, con Nedved, con Simeone, Almeida, Sensini, Verón, ese medio campo casi 100% argentino que le daba garra y fútbol a ese 4-4-2 de Sven. Entonces yo creo que él, más que adaptarse al juego italiano, sí se adaptó al ritmo del juego italiano, a ese llamado fútbol un poco diferente, ese catenaccio, pero con su idea dentro de ese 4-4 horas llevó allí y triunfó en este equipo, la Lazio,
y hubo un compendio. Su idea de juego con saber adaptarse a un entorno competitivo tan fuerte como era el de la Serie A entonces. Hablamos de Catenaccio, lo acaba de mencionar Héctor Benigno. Hola, ¿cómo estás? Teníamos también equipos compensados defensivamente bajo este sistema de Sven-Goran Eriksson. Sí le daba resultado el no tener estrellas, pero sí tener trabajadores allí para ese bloque defensivo que montaban los equipos. Correcto, Luis. Al final, como ha mencionado Marcos, el técnico tenía una idea de juego muy clara y me gustaría resaltar dos apuntes. El primero de ellos, el que has dicho tú, que a nivel defensivo era todo un bloque. Se podía ver cómo a través de esa organización del 4-4-2 el equipo a través de un bloque medio-bajo defendía compacto. Pero también me gustaría resaltar a nivel ofensivo el equipo se partía en cierto modo, ya que teníamos la figura del portero más la línea de 4 como un primer bloque y se generaba ese segundo subbloque ofensivo con los 4 centrocampistas más la figura del media punta o segundo delantero y el delantero, los cuales eran los encargados de atacar y de realizar ese juego vertical buscando las espaldas de la línea defensiva rival. En cambio, algo que ya se comenzó a ver por aquel entonces, ese repliegue tan intensivo donde dotaba al equipo italiano de esa unidad defensiva. Y referente a lo que decía Héctor, también me gustaría mencionar que comenzamos a ver esas figuras de centrocampistas box to box. Por ello, el técnico se comenzó a adaptar al perfil de jugadores que tenía, incluso luego cuando hablemos de la selección inglesa, cuando estuvo como seleccionador, tuvo esa capacidad de adaptarse de ese centrocampista más posicional que se llevaba antaño a ese perfil como tenía de Simeone o incluso Verón, de eran centrocampistas de más recorridos y por eso le permitía jugar este juego más. Bueno, acabas de mencionar la selección de Inglaterra, la cual dirigió Eriksson entre el 2001 y 2006. Y acabas de decir tú, Benigno, que trajo ese sistema o al menos esa forma de la Lazio. Y les voy a recordar, por ejemplo, en el partido Argentina contra Inglaterra, la nómina de Inglaterra en el terreno de juego, compromiso que terminó Argentina 0, Inglaterra 1, fue con Seaman en la portería, el clásico y legendario portero del Arsenal, Sol Campbell, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Danny Mills, ojo a este mediocampo, David Beckham, Nicky Butt, Lee Hargraves, Paul Scholes y 2 hombres de la delantera, Emil Heskey y Michael Owen. Era toda una banda, pero sí se pudo ver reflejado todo esto en la selección de Inglaterra dirigida por Sven-Goran Eriksson. ¿Tú crees, Marcos, que sí se pudo él afianzar dentro de esa posición con el equipo inglés? Sí, sin duda que sí. Sobre todo por el hecho de que entrenara una selección, sobre todo tan potente como puede ser Inglaterra, con tantos jugadores para seleccionar, le permitieron a Eriksson acomodar el equipo como si fuera una especie de club a su medida. Y eso fue clave en el buen rendimiento a nivel colectivo. Él disponía efectivamente en ese tipo de alineación, en ese 11 ideal que tú marcabas en este momento, él contaba con los elementos suficientes para llevar a cabo este juego. De hecho, si recordamos, David Beckham por parte derecha era un magnífico lanzador de transiciones, aunque tirado al perfil derecho del ataque, pero también podía canalizar el juego ofensivo desde la construcción. Los centrales alternaban la solidez defensiva con el buen desplazamiento en largo y en diagonal para buscar las espaldas de la línea defensiva rival, y en la delantera alternaba o complementaba un perfil de delantero centronato como Heskey con un creador de juego, un segundo delantero o media punta como Michael Owen, Balón de Oro en el año 2001 y capaz de integrarse en el centro del campo no solo para dar superioridades numéricas, sino también para conectar con las bandas e incluso, de hecho yo creo que el hecho de poder llegar a ser Balón de Oro de Michael Owen fue por la capacidad goleadora prolífica que tenía unida a su calidad técnica individual. Héctor, bueno, Brasil le descarriló el camino a Inglaterra en ese mundial. Se habló mucho de ese
golazo de Ronaldinho, que siempre quedó marcado en la memoria de los ingleses. Pero también se habló mucho de la gestión de Sven-Goran Eriksson, que a veces era tan pacífico y tan calmado, pues que se le desbordaban las situaciones. En cuanto a esta gestión de escuadra, ¿qué se puede decir del técnico sueco? Sí, bueno, lo primero es señalar que al final el campeonato es tan corto, es como un mundial, depende de una acción y te puede quedar fuera. Eso es lo que tienen mundiales, Eurocopas, Champions League a partir de las eliminatorias, que no siempre depende todo del entrenador y Sven hizo un buen trabajo, ¿no? Es verdad que no pudo conseguir ningún título con Inglaterra, pero es que Inglaterra, lo estamos viendo, desde aquel mundial del 66 no ha podido. Yo sí destacaría de Sven, hay una cosa. Hemos visto a Lazio y hemos visto este equipo, comentaba Marcos Owen, luego se añadió también en ese 1-5 Alemania, por ejemplo, Steven Gerrard y Paul Scholes en el medio campo, la capacidad que tenía Sven de sacar el máximo rendimiento, que yo creo que todos estos jugadores que hemos nombrado alcanzan su máximo rendimiento como jugador dentro del planteamiento de Sven-Goran Eriksson, es decir, hacía una buena gestión de grupo y hacía una buena gestión táctica para sacar el máximo potencial de sus jugadores que a partir de su gestión se convirtieron en grandes estrellas. Marcelo Salas, por ejemplo, era un enorme jugador con Sven-Goran Eriksson, aumentó todas sus prestaciones. Michael Owen en Inglaterra, y era un equipo igual, además hay semejanza, ¿no? Hemos visto el Lazio 4-4-2, lo trasladamos a la selección inglesa, mismo sistema de juego, casi mismas ideas con diferentes jugadores, pero que se adaptan a eso. Un poquito más, a lo mejor Inglaterra con juego de banda con Beckham, pero lo bueno de todo, y si eso habla de la buena gestión de Sven, no sé si Luis Fer, que tú tienes más experiencia en esto, pero no hay ningún jugador nunca, yo no recuerdo ningún jugador que hablara mal tácticamente de Sven-Goran Eriksson o no estuviera o públicamente mostrara desacuerdo con lo que se hacía. Es decir, eso es importante también un entrenador a la hora de gestionar equipos. Y además de gestionar no solamente la escuadra, sino el entorno, porque la selección de Inglaterra tenía pues, prácticamente a todo el país con una lupa inmensa, al ser el primer técnico no británico al hacerse cargo de la selección de Inglaterra, pero logró moldear pues, su entorno para tener cierto optimismo, pero al final terminó otra vez descarrilado del Mundial. Y por eso yo quiero hacerle una pregunta a los tres para respuesta corta, si se puede, cortita y al pie, como nos gusta aquí decir a nosotros, al estilo Di Stéfano. Si ustedes ven algunos de estos técnicos que ahora están en los banquillos, que han estado bajo pues o estuvieron bajo el comando de Sven-Goran Eriksson, ¿podríamos decir que tienen una característica similar? ¿Hay algún rasgo que les dejó Sven-Goran Eriksson a todos ellos? Comienzo con Benigno. Bueno, al final, esta tipología de técnicos que saben gestionar vestuarios y que al final no son tan directos y tan mandatorios, todos tienen ese mismo perfil, como lo podemos ver en la actualidad con Ancelotti, por ejemplo, en el Real Madrid, donde todos ellos saben sacar el máximo potencial de sus jugadores, complementando las diferentes piezas que tienen, como hizo Eriksson en este caso, tanto en el Lazio, donde tuvo la suerte de ir fichando esos perfiles que le encajaban dentro de su idea de juego, como en la selección inglesa, donde potenció a cada uno de ellos, complementándolos con ese perfil que potenciase las virtudes individuales de cada uno. Podríamos entonces decir, Marcos, que Sven-Goran Eriksson es el fiel reflejo, por ejemplo, de ese almacén de muebles que se arman, que es sueco, ese estilo, que es un hombre que armaba equipos con rompecabezas así al estilo de este almacén de muebles. Sí, por supuesto que sí. Además, él reconoce en entrevistas que es un modelo de juego y una manera de plantear el fútbol muy particular y que no todos los jugadores son válidos para esa forma de trabajar. Él necesitaba jugadores de un perfil normalmente joven o con hambre de reivindicación, que estuvieran dispuestos a asumir sus ideas desde el principio y a pies juntillas, porque además era una época en la que la disciplina defensiva grupal o colectiva, esas defensas colectivas de bloque muy junto y de control de distancias entre líneas, no se estiraban demasiado. Y en cuanto al perfil, pues hombre, tiene una mezcla, es decir, vemos un Eriksson calmado pero también enérgico,
y con ciertos problemas a la hora de gestionar determinados perfiles de jugadores, pero sí que ha tenido una influencia sin duda, y en estilo de juego yo, por ejemplo, me recuerda mucho a él con otro sistema, pero Jürgen Klopp con ese rock and roll y ese fútbol vertical, con aquel Liverpool sobre todo de Mané, Firmino. Y Héctor, te dejo ya a ti este último espacio para definir el legado de Sven-Goran Eriksson. Tú como editor en jefe de la página de Coaches Voice en español, quien ha estado en clases magistrales con Sven-Goran Eriksson, pues ¿cómo podríamos definir el legado que dejó el sueco y que nos abandonó en el año 2024? Sí, hay que señalar que fueron nuestros compañeros de Londres los que estuvieron allí en la entrevista, una entrevista, cuando lo vea la gente en la clase magistral, que hicieron en su casa, fue muy entrañable. Pero déjame el legado táctico, el legado de Sven-Goran Eriksson como entrenador. Yo quiero resumir su carrera. 1977, Degerfors, perdón por mi sueco, si no es perfecto, empieza en el Degerfors, luego Göteborg, el club que lleva a ganar en un campeonato en Europa, Benfica, Portugal, Roma, Fiorentina en Italia, otra vez Benfica, Sampdoria, Lazio en Italia, selección inglesa, Manchester City en Inglaterra, selección mexicana, Costa de Marfil, Leicester City en Inglaterra, en China, 3 equipos diferentes, Guangzhou, Shanghái, Shenzhen, y termina la selección de Filipinas. 1977 arrancó su carrera como entrenador y la finalizó el último equipo 2018. Yo creo que no hay mayor legado táctico, no hay nada más que pueda ponderar la figura de Sven-Goran Eriksson. Es la longitud en el tiempo como entrenador, diferentes etapas. Del 77 el fútbol ha ido cambiando, estarán de acuerdo Benny y Marco, en que ha ido cambiando. El fútbol de los 80 no es igual al de los 90, el de los 90 no es igual al 2000, y él trasladó todo su conocimiento de diferentes etapas, diferentes equipos, diferentes contextos competitivos. Y yo creo que ahí queda el legado táctico, todo lo importante que ha sido Sven-Goran Eriksson para el fútbol. Y uno, si quiere ser entrenador o ya es entrenador, fijarse en un entrenador como Sven es muy importante, primero desde el punto de vista táctico y también desde el punto de vista de gestión y adaptación a entornos, países y lenguajes diferentes. Un hombre que cambió su país natal por irse a entrenar en otros lados, en otros lares, pero llevó todo ese bagaje de conocimiento en el fútbol, ese bagaje de conocimiento de las personas y esa tranquilidad que reflejaba al hacerse frente de grandes retos. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor García es el editor en jefe de Coaches Voice en español. Marco López, el entrenador UEFA Pro y consultor. Y a Benigno Hernández, entrenador UEFA Pro y profesor de MVP. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo y los esperamos en nuestra próxima edición de Táctica y Sistemas de The Coaches Voice en español. Hasta pronto. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coaches Voice.